química que dio ella. Bien, entonces volvamos acá. De la 1-1, ¿les quedó alguna duda? ¿Quieren consultar algo más sobre esa sección? Nosotros habíamos dado la semana pasada. Esperen que llego. Yo sí, profe, tengo una duda. Dale. En el ejercicio 52 y 53, que eran los de expresar el área, Sí. viste que, por ejemplo, en el 51, que también era parecido, al final expresamos el dominio. En el 52 y en el 53, ¿hay que hacerlo o no? ¿O Y acá queda...? en el enunciado dice, encuentra una fórmula para la función y describa su dominio. Las otras, o sea, como que solamente dejamos expresado el perímetro como función, o sea, no lo Sí, seguimos. sí, pero lo pueden sacar, no hay problema por eso. Yo le saqué el dominio de este y le saqué el dominio del triángulo. Claro. Sí, el No, el resto lo... triángulo me parece que no. Va, yo por lo menos Ah, no. no, puede ser. No, porque el triángulo era medio compleja la fórmula, puede ser. Claro, yo cuando lo quise intentar no me salió, por eso te preguntaba. A ver, no me acuerdo. 1-1. Acá les estoy compartiendo el doc, no el PDF, sino el doc que por ahí tienen otras cosas. Bien. Bueno, acá lo que nosotros tenemos que lograr es que la base sea mayor que 0 y que la altura sea mayor que 0, como dominio. Lo mismo que antes. Nosotros acá no tenemos ninguna limitante donde nos dice que el área del triángulo debe ser de alguna manera en particular. El 53 era. Expresa el área del triángulo equilátero como función de la longitud de uno de sus lados. Entonces, Claro, pero solamente puede ser mayor, no puede ser mayor o igual, porque no. estarían haciendo una división. Entonces, para hablar de dominio de este ejercicio, esperen que voy a traer toda la parte de dominio de algún otro. Acá. Ahí les estoy compartiendo, ¿sí? ¿Lo están viendo? Sí. 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 No, lo que pasa es que en Skype Claro. me marca un marco rojo cuando comparto en este. Bueno, entonces sería que B es mayor que 0 y que este pedazo también es mayor que 0. Esas serían las condiciones para que exista el dominio. Bueno, y acá lo tenemos que empezar a trabajar. Entonces, vamos a volar esto y vamos a darle un poco de espacio a esto. El B mayor que 0 ya lo tenemos, la base. No tiene límite porque el triángulo puede ser gigante, o sea, no hay un problema, menor que infinito sería. Bueno, y de acá lo que habíamos hecho era esto, o sea, nosotros habíamos dicho que B sobre 2 al cuadrado es B al cuadrado sobre 4. ¿Lo ven? Uy, me fui, perdón. Y luego, esto lo que hacíamos era restarlo. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que escribir un cuarto de B cuadrado. Vamos a sacarle esta parte de ahí abajo. B cuadrado sobre 4 es un cuarto de B cuadrado. Entonces lo que hacemos es una B menos un cuarto B. ¿Y cuánto me queda? 3/4 B cuadrado. 3 cuartos B cuadrado. Por eso estaba este 3 cuartos B cuadrado que habíamos sacado acá en su momento, pero que yo les dije que si ustedes lo dejaban acá, estaba bien. Entonces esto me queda como 3 cuartos B cuadrado.
¿Y cuándo esto es mayor que 0? Ya ahí se ve, sí, ya ahí se ve que siempre, pero si no me doy cuenta, esto me va a dar 0, pues paso multiplicando esto. Y b cuadrado siempre es mayor que 0, y b es mayor que 0. O sea que la única restricción que tengo del dominio, vamos a ponerlo por acá, son los reales positivos. B puede ser cualquier número real positivo. No hay una limitante. Y ahí lo tienen. ¿Y cuál otro no tenía el dominio? Creo que ese solo. La 52. 52. Ah, el que me pedía, exprese. Ah, como función de uno de sus lados, lo mismo. Y el perímetro era este. Bueno, ¿qué tiene que pasar? Esta es la altura y esta es la base. Entonces, lo mismo. Esto tiene que ser mayor a 0. Esto tiene que ser mayor a 0, porque no puede ser 0. Y por ejemplo, puede ser que sea, o sea, mayor que 0 y el otro mayor o igual que 0, o tienen que ser No, los dos iguales. no, no pueden ser igual a 0 porque dejaría de ser un área. Claro, Ese es el tema. claro, Ahí, claro. ahí es donde está el punto. No solo porque nosotros tengamos que acá es igual, está abajo el B. Entonces, el perímetro sería las B que pertenecen a los reales tales que nosotros tenemos que B sea mayor a 0 y que lo que vale H sea mayor a 0. O sea, que B sea mayor a 0 y lo que vale H, que en este caso es 16 sobre B, sea mayor a 0. Y bueno, nuevamente, ojo que acá, para que esto sea mayor a 0, fíjense lo siguiente. Para que esto sea mayor a 0, ¿qué tiene que pasar con B? ¿B puede ser positivo o negativo? No, tiene que ser positivo, ¿Por qué tiene que ser positivo? porque Porque si no, no sería el de más arriba es fácil. positivo, entonces si es Exacto. negativo va a dar negativo. B debe ser positivo porque 16 es un número positivo. Entonces acá me dice mayor que 0. O sea que nuevamente son los reales positivos. Pero, a ver, estoy pensando en esta limitación. Que base por altura sea igual a 16. Si la base vale cualquier cosa, déjenmelo pensar con ese 16, porque en el otro no había limitación. Entonces, si la base vale, no sé, 15, esperen que no sé qué hizo mi hijo con la red. Si la base, por ejemplo, vale 15, yo tendría 15 por 16 sobre 15. Me da 16. Está bien, sí.
Si la base vale 26, claro, porque es 1 sobre, no, 16 sobre 16, está bien. No, está bien, es mayor que 0 nada más. O sea que son los reales positivos, no tiene ninguna otra restricción. Me quedé pensando en la limitante de 16, pero como yo después lo divido, reales positivos. Siempre me va a dar 1 ahí y me va a quedar el 16. O sea, valga lo que valga la base, la altura siendo 16 sobre B, entonces me va a quedar 16. Siempre me da 16, no pasa nada. Y ahí está el dominio. ¿Alguna otra duda con esto? ¿Quedó claro este? Gracias, profe. La verdad es que no me acordaba que los dominios eran así. No los hice porque les hice la fórmula nada más, ¿no? Porque Claro, no, yo porque como en el primero lo habíamos hecho y después me lo puse a hacer, me surgió la duda y no me salieron. Está bien, no hay problema. Yo simplemente no me acordé que eran así. Bien, ¿alguna otra pregunta de todo esto? ¿De la 1-1? Yo, profe, me marqué otra duda, pero es más chica. Sí. Es de el 67, que teníamos que ver si era par o impar. Me quedó o sea, cuando yo hago para ver si es impar, que le tengo es menos f de x. Ajá. ¿A qué le pongo el signo A lo que vos negativo? quieras. O sea, por ejemplo, supongo que tenemos menos 4 tercios. Es igual a menos 4 tercios. Y es igual a 4 sobre menos 3. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. O sea, el menos acá arriba, el menos adelante o el menos abajo son la misma cosa. Sigue siendo 4 tercios negativo, ¿sí? Claro. Entonces, cuando vos le pones el menos, le pones el que vos quieras, o al numerador o al denominador, no a los dos. Puede ser que entonces eso ya no es par ni impar. No es par ni impar, exactamente. ¿Lo resolvemos? ¿Lo vieron a ese? Sí, no me acuerdo si lo habíamos hecho acá, pero yo lo hice y me dio eso. No está hecho. A ver, vamos a armarlo. De última le subo una nueva versión. En una clase igual me acuerdo que lo hicimos. No me acuerdo si era... hicimos el de arriba. Lo habíamos corregido. Alma, hicimos el de arriba, que es muy parecido. ¿Ves que tiene un x cuadrado abajo? Ah, sí, hicimos el 61 y el 62. Perdón, me confundí yo. ¿Está? No, pero lo podemos armar, total, tenemos tiempo porque hasta que no vean el tema de corrimientos, no puedo avanzar mucho. O sea, en realidad puedo avanzar, pero no quiero que se enoje la profe de teoría que estamos avanzando sin que ella dé la teoría. Entonces, sería básicamente eso, pues yo también doy teoría, o sea que la podría dar, no hay problema, pero no vamos a hacer enojar a la profe. Esto sería, dijimos, el 67, x sobre... Si ella nos da el ok para avanzar sin la parte teórica, lo avanzamos. Si ella no nos da, no podemos porque es la profe de teoría. Entonces, el 67 nos dice esto, x sobre x más 1. Bien, lo primero que hacemos, primer paso, f menos x. O sea, a esto le ponemos menos x en todos lados. O sea que me queda menos. Y no podemos hacer nada ahí, queda así. S menos x que nos dio, f menos x, ¿es igual a f de x? No. No, por lo tanto no es par. Entonces ahora hacemos menos f de x. O sea, a esto le ponemos un menos acá adelante. ¿Y dónde lo ponemos? Como había preguntado, me olvidé el nombre. ¿Agustina era? ¿O te estoy diciendo cualquier cosa? Juana, no pasa nada. Juana, sí, perdón. Leí cualquier cosa. Entonces lo ponemos acá arriba o acá abajo, donde ustedes quieran. Si lo ponemos abajo, le tengo que cambiar el signo a la X y al 1. En general, cuando nosotros ponemos un signo negativo, lo ponemos al numerador, nunca al denominador. Pero bueno, no está mal, pero es por convención. Entonces, este menos f de x, este f de x, f menos x, que está acá, es igual a
menos f de x que está acá. ¿Está? Lo mismo. No. Por lo tanto, no es impar. Y cuando yo saco que es par, viste que la X en sí tiene el menos, no la F. Ahí sí tengo a cualquier término que tenga X, le tengo que poner el signo. Exacto, sí. Ahí Claro, ponemos en toda la X. O sea, una cosa es afectar a la variable y otra cosa es afectar a la función completa. Exactamente. Claro, No, de nada. Había uno más por acá en el libro que el otro día me lo había señalado Pauli, acá otra profe, que tenía que ver con par impar. A ver, esta. Gaby, vos estás conmigo en esta y después con Paula estás en álgebra, ¿no? Sí. Ah, listo. No, te iba a preguntar si habías visto alguna otra cosa de análisis. Ah, no. ¿Algún otro ejercicio se te ocurriera? Tucu, tucu. Capaz que el 64 está antes que el 70, ¿no? ¿Y por qué? A ver. Ah, está. Arranca con eso. ¿Yo por qué lo metí ahí? Bueno. Acá. Sería 61, 62, por acá. Bien. Entonces, vamos a trabajar con este. Sí, este no se va a achicar más. Este tiene que ver con simetría también. Y me dice lo siguiente, el 63. Si el punto 5,3 está sobre la gráfica de una función par, ¿cuál otro punto también está sobre la gráfica? En una función par. ¿Cómo, profe? No escuché. Dice, si el punto 5,3, vamos a ponerle P, 5,3, está sobre la gráfica Menos 5,3 sería. de una función par. Entonces, ¿qué otro punto está en la gráfica? Menos 5,3. Menos 5, 3. ¿Lo ven a eso? No, pero yo te quería Yo decir. iba a decir eso, que no estoy viendo lo que está escribiendo. Ah, bueno. Espera. Vamos. Me olvidé de compartir. No, iba a mostrarlo en la graficadora. Ahí está. Yo tengo el punto 5,3. Entonces, ¿qué otro punto va a estar? Vamos a poner en la escala de 1. ¿Qué otro punto va a estar? Va a estar el punto, como dijo el compañero, menos 5,3, porque es una función par. Lo otro que pregunta el ejercicio ese es el A. Si el punto 5,3 está sobre la gráfica de una función impar, ¿cuál otro también debe estar? Este sería el B. ¿Menos 3, 5? B. No. 5 menos 3. Estoy acá. Menos 5 menos 3. Menos 5 menos 3. Ahí lo encontraron. Menos 3. Este de acá. Se refleja con respecto al origen. O sea, se refleja según Y y se refleja según X. ¿Ese qué número de ejercicio es, profe? Ahí les digo. Estamos acá en el 63.
Vamos al 64. Una función tiene el dominio menos 5, 5. Se muestra una parte de su gráfica. Complete la gráfica si se sabe que es par y si se sabe que es impar. ¿Cómo completamos esta gráfica? Vamos a agrandar un poquito. Para Si el par no sería... Claro, Sí, con respecto al eje de la... Ay, no me sale, se me fue el nombre. Bueno, no el original, otro, se me fue. No lo puedo, no me sale. Para el par, profe, no tendría que ser En el segundo menos cuadrante. 5, 5. Yo tengo el dominio que va entre menos 5 y 5. Ahora, dibujan una parte de la gráfica, que es esa. Si la gráfica es par, ¿cómo dibujo la otra? Igual como está ahí, pero en el segundo cuadrante, pero, o sea, Simétrica al eje Y. claro, simétrico. Bueno, una cosa así. Sí. ¿Estamos? Y si fuera impar, Simétrico al origen, en el tercer cuadrante. o sea, bueno, acá se Eh, me va a hacer lío. Una cosa así. Queda como para mirando para abajo, me parece. Sí. Sí. ¿Se entendió esto? ¿Estamos bien? Sí. 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 Bueno, vamos a empezar a trabajar un poquito con las funciones. Vamos acá. Profe, yo justo estoy copiando lo que tiene ahí en pantalla. En el punto B no es sobre una función impar, habíamos dicho. Sobre una función impar. Gaby, ¿te parece que les indiquemos al menos los corrimientos de sumas y restas? Y arrancamos con eso. Y aunque sean los básicos. Sí, Sí, sí. porque... Si no es imposible. No, además ya se levantaron. O sea, no, si estuvieran durmiendo ni los molestamos. Bueno, y acá borro el dibujito. Quedó. ¿Estamos? ¿Me puedo ir al otro Word? Bueno, hablemos de desplazamiento. A ver, lo que está trabajando Rita es como mucha información sobre una función. Entonces, cuando ella venga esto, vamos a tener como un montón de secciones juntas que hacer. O sea, la 1.3, la 1.4 y la 1.5, porque ella lo está englobando. No está como siguiendo el libro exactamente. Entonces, nosotros en la práctica, si bien podemos hacer práctica siguiendo el libro, es como que nos está faltando un tema, que es este. Que es el tema de los desplazamientos. Desplazamientos, vamos a ver horizontales y verticales, y cuando ella les dé todo, también vamos a ver alargamiento y reflexiones, que es un poquito más difícil de entender. Entonces, los desplazamientos horizontales y verticales tienen que ver con esto. Yo tengo una gráfica base. Sobre una gráfica base, o sea, las gráficas bases son x, x cuadrado, raíz de x, logaritmo de x, seno de x, o sea, todo de x, no de x más 1, x menos 1. Cuando nosotros le sumamos o le restamos una constante a la función, o sea, esto o esto, una constante positiva a la función, entonces la función o sube, bueno, no sé si me va a salir una flechita, o sube o baja. Ahora, cuando nosotros le sumamos o le restamos una constante a la variable, siempre la constante positiva estamos hablando, ¿va hacia la derecha o va hacia la izquierda? Veamos un poquito esto en castellano. Vamos a sacar esto de acá y vamos para este lado. Acá.
Supongamos nosotros tenemos como función básica la parábola, x al cuadrado, ¿sí? Supongo que Rita también les debe haber señalado algunos puntos básicos en o puntos de referencia en una gráfica, que en este caso, esperen que hice mal, acá tengo que hacer eso, ahí está. En este caso pueden ser el punto 0, 0, el punto menos 1, 1, el punto 1, 1, el punto 2, 4, por ejemplo, menos 2, 4, como para tener un par de puntos de referencia de la gráfica, no porque tengan que construir la gráfica por puntos. ¿Sí? Esto es puntos de referencia de la gráfica, no gráfica por puntos, no es lo mismo. ¿Para qué les estoy marcando estos puntitos? Porque supongamos que nosotros a esta x cuadrado le sumamos 3. ¿Qué pasó con esta gráfica? Fíjense que subió, o sea, este puntito que está en 0 subió 3 lugares. Este puntito que está en 1 subió 3 lugares. Este puntito que está en 4 subió 3 lugares hasta 7. ¿Lo ven? Bueno, cuando le pegue justo. ¿Se entiende esto? ¿Qué es lo que hizo la gráfica? Yo tengo x cuadrado y a esa x cuadrado le sumé 3 unidades. Ahora, si yo a esta función, en vez de sumarle a la función, le sumo a la variable, vamos a cambiarle de color, fíjense que se desplaza a la derecha. O sea, este puntito que está acá lo corrimos 2 lugares, este puntito que está acá lo corrimos 2 lugares, este que está acá lo A la corrimos 2 izquierda no lugares. sería, profe. Perdón, a la izquierda. Sumé a la izquierda, perdón. Estaba pensando en restar y puse suma. A la izquierda. Entonces, cuando yo afecto a la variable, se desplaza como al revés de la lógica. Si yo sumo, se va para la izquierda, si resto, se va para la derecha. En cambio, cuando yo sumo o resto a la función, cuando sumo, sube, cuando resto, bajo. Siempre estamos hablando de una constante positiva, ¿sí? Esa constante la puedo sumar o restar. Esto es lo que hace el tema de corrimientos de una función. Entonces, si yo, además de esto, por ejemplo, le hago más 1, fíjense que se corrió 2 lugares a la izquierda, este puntito, 2 lugares a la izquierda, subió 1, el vértice. Este puntito de acá, 2 lugares a la izquierda, subió 1. Este puntito de acá, 2 lugares a la izquierda, subió 1. ¿Ven cómo es el desplazamiento de la gráfica base? Si nosotros tenemos que graficar una función por corrimiento, lo que hacemos es identificar primero la gráfica base y luego que identificamos la gráfica base podemos ir aplicando los corrimientos. Y el otro corrimiento que vamos a ver es el de negativo. ¿Esto se entendió hasta acá? ¿Estamos bien con esto? Sí, sí. Bien. ¿Les dio la raíz de x? ¿La función raíz de x? ¿Se las mostró? No se acuerdan. Me parece que no. Creo que no. Bueno. Esta es la raíz de x. Si yo esta raíz de x, pues esto funciona para toda, cualquier función, le sumo 1, ¿qué va a pasar si le sumo 1? Sube una unidad hacia arriba. Sube una. En cambio, si lo que yo hago es sumarle 1, vamos a restarle 2 a la variable, lo corre hacia la derecha. ¿Lo ven? Sí. Lo corrió hacia la derecha. Ahora, entonces dijimos, sumo resto a la función o a la variable. Fantástico. Ahora vamos a hablar de multiplicar por menos 1, que es otro corrimiento. ¿Qué pasa si yo a la función la multiplico por menos 1? Si la multiplico por menos 1, se va a reflejar con respecto al eje X. Y si yo lo que multiplico por menos 1 es a la variable, se va a reflejar con respecto al eje Y.
Por eso, cuando nosotros hablamos de una función par, f en x es igual a f menos x, porque se refleja con respecto al eje y. ¿Y cómo haré para que esté acá abajo, en el tercer cuadrante? ¿Qué tendré que hacer? ¿Cuál será la función? Ponerle un signo negativo adelante ¿A qué? a la última función que diste. Fíjense que f en menos x es igual a menos f de x en en las funciones impares, que es lo que acabo de hacer. Y ven que se refleja con respecto al origen. Bueno, vamos a poner otro color un poquito más ahí, naranja. ¿Se nota esto? ¿Se entendió esto hasta acá? Sí. Sí. Veamos un ejercicio de los que podemos hacer. Tengo esta función. Podemos hacer el A, el B y el D. Yo tengo la función f, que es esta de acá, la azul. El A me dice f de x menos 4. ¿Para dónde corrió esa función azul? ¿Cuál será de todas estas? La número 3. La número 3, porque corrió hacia la derecha. Cuando el resto a la variable es al revés de la lógica. Me voy a la derecha. ¿Qué pasará con el B? O sea, la azul era La la función. base, Uh-huh. claro, y el resultado que estoy buscando sería la 3. Exactamente. En el B sería la 1. La 1, porque subió 3 lugares. Bien. Y en el D, pues no sabemos sobre qué pasa cuando multiplico o divido. ¿Y en el D qué pasó? ¿Cuál será? Sería el 3. No, ya era el El 3 2. el A. ¿Cuál El es? 5. La 2. 1, 2, El no. 5. El 5. El 5. ¿Por qué el 5? El 5, sí. Porque no se reflejaba con respecto Al eje X y sí, además y al se corrió 4 lugares. Claro. Exacto, bien. A ver, vamos hasta acá. Vamos a este. Ahí les voy a compartir algo y después vemos completar cuadrado, que seguro que tampoco lo vimos. Bueno, no me acuerdo si lo vimos con ustedes, pero ahí les comparto un Word. De estas funciones que ven acá, a ver, piénsenla un ratito ustedes, ¿qué pasa con cada una de ellas? Los dejamos un ratito que lo piensen y después vamos a ir escribiendo cuáles son los corrimientos, o sea, cuál es la gráfica base y cuáles son los corrimientos de cada una de esas funciones.
¿Estamos? Voy a copiar esto. ¿Cuál es la gráfica base del 2? Raíz cúbica de X. Raíz cúbica de X. Perfecto. Esa sería mi gráfica elemental o básica. Bien. ¿Y qué le pasó a esa gráfica elemental o básica? Se corrió 3 lugares a la derecha y 4 para arriba. Se mueve 3 lugares a la derecha, 3 lugares y 4 hacia arriba. Bien. Vamos al otro. ¿Cuál es la gráfica base del 3? 1 sobre X. 1 sobre X. ¿Cómo le llamó a esta? ¿Se las dio? Recíproca. Bien. ¿Para dónde se mueve esta gráfica? 4 para la derecha y 2 para arriba. Se mueve Y a se la refleja, derecha. y se refleja con respecto al eje X. Ujú. ¿Cómo sería Vamos a eso de que escribirlo. se refleja según el eje X? Porque el Yo porque no menos. la grafiqué. No, está bien. La idea era justamente que la mire. Porque el menos está delante de la función. Vamos a graficarla. Dijimos que la gráfica base era 1 sobre X. Ah, no vi el menos. Después de esa gráfica base, la movemos 4 lugares. Luego, la damos vuelta. Y luego, la subimos 2, ¿era? Más 2. Estos serían los corrimientos de la función. Si apagamos esta, fíjense que se dio vuelta, se corrió 4 lugares a la derecha y se subió 2 lugares. Y estos eran los corrimientos que se fueron haciendo. O sea, el primero se corrió hacia la derecha. Luego se dio vuelta. Luego se subió 2 lugares. Eso yo iba a preguntar, profe, ¿da lo mismo el orden en que le hagamos los corrimientos o no tiene que seguir el orden? No da lo mismo y te explico por qué. Porque no es lo mismo tener el menos afectando a todo que el menos afectando a esto. Entonces lo Me que se da imaginé. vuelta, exacto. Excepto que nosotros hayamos tenido, que ahora esto sería sí lo mismo, el menos adelante, acá, fíjate que no da lo mismo, ¿no? Pero si yo hubiese tenido esto así, sí. ¿Por qué? Porque es la misma función que antes, solamente que el menos, o sea, vos hiciste 1 menos 4, lo bajo 2 lugares y después lo doy vuelta. Pero acá, si yo lo subo y lo doy vuelta, no me va a dar lo mismo. Ok. O sea, siempre... O sea, si lo tenemos que escribir analizándolo, digamos, pondríamos primero que se corrió tantas unidades, Sí. se reflejó y después se movió hacia arriba tantas unidades. Igualmente hay funciones en que sí pueden darle lo mismo, que tienen ciertas características que sí, una par, un impar, depende cómo la mueva, puede darles lo mismo. Antes que después. Por las dudas sigo el orden y no. Exactamente, sigan el orden, porque cuando es, a veces sí, a veces no, es no, directamente, porque no lo podemos hacer universal. Ok, gracias. Se los aclaro porque puede ser que me digan, no, profe, pero yo lo hice al revés y me dio. Sí, puede ser que te haya dado, pero puede ser que esa función justo sea par y por eso te dio cuando vos lo reflejaste con respecto al eje Y, por ejemplo. Acá. ¿Cuál es la función base? Coseno de X. ¿Y qué le pasó a ese coseno de X? Se corrió uno para la izquierda y bajó uno. No. Se reflejó con respecto al eje X.
Sí. y se corrió 1 para arriba. Se refleja según la x y sube un lugar. El menos está afectando al coseno, que es lo que reflejo. Y el 1 sube eso. ¿Y este de acá? ¿El último? Se corre 1 para la izquierda. ¿Y cuál es la función base? 2 a la x. 2 a la x. 2 a la x. ¿Vieron esta función o tampoco vieron esta? No, me parece que no. No, No. esa no me parece. Bueno, falta un montón entonces. Y se corre un lugar a la Izquierda. izquierda. Se mueve a la izquierda. Un lugar. Bien, vamos a ver algo más que tiene que ver con una estrategia. Supongamos que nosotros en vez de no me acuerdo si dimos completar cuadrado, me parece que no. Si nosotros tenemos esto como función, vamos a ponerlo todo en negrito, ¿podemos trabajar con corrimientos? O sea, ¿podemos decir se mueve para tal lado y se mueve para otro lado? Fíjense que no tengo algo sumado o restado. O sea, es como que no podemos hacer nada con esto, ¿sí? Hay una estrategia, una técnica que se llama completar cuadrados, que es como disfrazar esto de otra manera. En matemática van a encontrar mucho de esto, de disfrazar. O sea, lo mismo escrito de otra manera. ¿Cómo es el tema de completar cuadrado? Si nosotros nos acordamos de un binomio al cuadrado, o sea, x más a todo elevado al cuadrado, ¿a qué es igual este binomio al cuadrado? ¿En qué se transforma? X ¿Cuánto cuadrado más el doble producto más el de doble X por producto? A Sí, más más A al cuadrado. a al cuadrado. Bien. Entonces, si nosotros tenemos esto, podemos simular y completar cuadrado pensando que estos dos que tenemos acá, lo vamos a tomar como si fueran estos dos. ¿Sí? Entonces, vamos por acá, fin, acá. Si estos dos forman parte de un binomio al cuadrado, esto lo tendríamos que encerrar al cuadrado. Y este es el primero al cuadrado. ¿Cuál sería el primer término? Ah, justo 5 les puse. Esperen que les voy a poner un número un poquito más. 8. ¿Cuál sería el primer término? X. X. Acá hay un menos, pongo un menos. ¿Y cuál sería el segundo término si 2 por X por algo me da 8? Bien, 4. Cuando yo este binomio al cuadrado lo expando, me voy a venir por acá. ¿A qué me da igual? Primero al cuadrado, X al cuadrado. Copio cualquier cosa. X al cuadrado. Doble de primero por el segundo, 8X más 16. ¿Qué me está sobrando acá? De esto que tenía en azul a esto. 10 unidades. Claro, en realidad me están Ah, te sobrando las restaba. 10, exacto. Me están sobrando 16 unidades. O sea que las voy a restar y lo que está en azul es lo mismo que lo que está en azul. Esto vamos a sacarle el color en azul, así no confundimos, vamos a ponerlo a otro color. Naranja. Bien, entonces esto de acá es lo mismo que esto de acá. Pues fíjense que si a esto le hago menos 16, ¿qué me queda? Esta partecita. Entonces esta función me queda como x menos 4 al cuadrado menos 10. O sea que esto que yo tengo acá es lo mismo que lo que tengo acá arriba. Vamos a meterle una flechita. Son la misma cosa. Dibujada de otra manera, escrita de otra manera, no dibujada, perdón. Disfrazada de otra manera. ¿Se entendió esta estrategia? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Pero fíjense lo siguiente, yo acá, esta función que tengo, ¿qué le pasó? ¿Cuál es mi función base? Voy a traer desde acá arriba algo, esto.
¿Cuál es mi función base? Acá. Mi función base es x cuadrado. ¿Y para dónde se mueve? Para la derecha, 4 4 lugares. unidades a la derecha. Se mueve 4 lugares a la derecha y Y 6 hacia arriba. no, esta. 10 hacia abajo. 10 hacia abajo. 10 hacia Ese abajo. es mi final. Esta es mi intermedia. Este es mi final. Vamos a otro. Borro esta parte. Supongamos que nosotros tenemos una función que me dice x cuadrado más... Una pregunta, profe, cuando sí. agarra toda la función, sube o baja, y cuando es solamente la x, va para la derecha o a la izquierda. Exactamente, exactamente, así es. Esa es la parte más difícil, el darse cuenta si está tocando la función o la variable. Esto es con práctica, porque a veces uno se confunde con eso. Vamos a esta, la tenemos que transformar, esta g de x, en algo que yo pueda mover, que pueda correr. Entonces dijimos que tomamos estos dos como parte de un binomio al cuadrado. Entonces, si tomamos estos dos como parte de un binomio al cuadrado, lo tendríamos que encerrar al cuadrado. Y después vemos qué hacemos. Entonces, ¿cuál es el primer término? X más 5. X Sería, ¿no? más 5, perfecto. Pero cuando nosotros expandimos eso. Cuando nosotros expandimos eso, nos queda x cuadrado más 10x más 25. O sea que lo tengo que restar ese 25. Para que me quede exactamente igual lo que está en azul con lo que está en azul. Siempre le resto el segundo al cuadrado. Y esto me queda menos 28. Y ahí la transformé a la función de otra manera. O sea, no alteré la función. La función es la misma. Ojo con eso, porque ustedes a veces se confunden y empiezan a meter igualdades o cosas que no es la misma cosa. O sea, acá es lo mismo. Esto de acá arriba con esto de acá arriba son la misma cosa, nada más que están escritos de otra manera. Yo acá le resté 25 porque a este binomio, cuando lo pongo así, me queda más 25 cuadrado. Y yo lo que quiero es esta partecita. Entonces me está sobrando el 25, por eso lo estoy restando. Y este 3 ya estaba, o sea que este 3 lo dejé ahí, como estaba. Y ahí hice la resta, o la suma, o lo que tenga que hacer. Vamos a ver otro caso, y este otro caso, supongamos que yo en vez de x cuadrado, tengo 2x cuadrado más, no sé, 12x más 20. Bien. Entonces, si yo en vez de x cuadrado acá adelante tengo otra cosa que no es un 1, en x cuadrado el coeficiente principal no es un 1, entonces tengo dos pasos extra para hacer lo mismo. ¿Cuáles serían los dos pasos extras? El primer paso sería sacar factor común, el 2. Entonces, ¿qué me quedaría adentro de los corchetes? X cuadrado, 6x 6x y 10. y 10. 6x y 10. Perfecto. Entonces ahora trabajamos con esto. Esto es porque no le di lugar a esto. No. Bueno, hace lo que quiera. Entonces tenemos 2 espacio, taca, taca, x al cuadrado, más 6x, más 10. Entonces yo quiero agarrar estos dos, ahí está, ahí me dejó, y esos dos transformarlos como un binomio al cuadrado. ¿Cómo me quedaría? ¿Qué X pongo más acá? 3. X más 3. ¿Y qué más me falta? Menos
9. 9. Todo esto en azul. Este 2 lo vamos a poner en amarillo, este 2 lo vamos a poner en amarillo, pues ahora vamos a marcar qué hace. Entonces, esto me queda como menos 9 más 10, 1. Todo esto. Entonces, Si primer sacaste, paso. profe, si sacaste ya el factor común, ¿por qué seguís poniendo el 2 abajo? Tipo al lado, en realidad. ¿Qué cosa? De nuevo. Si vos sacaste el factor común 2, Sí. ¿por qué lo seguís poniendo al lado del... Y porque no lo Refuerzo. puedo desaparecer. Es un factor común. ¿Por qué lo voy a desaparecer? Ah. O sea, yo estoy escribiendo lo mismo de otra manera. No estoy cambiando nada. O sea, no estoy desapareciendo nada. Saqué el factor común 2. Entonces lo dejo ahí. Primer paso dijimos, sacamos el factor común 2. Este no es necesario poner en amarillo porque todavía no está en factor común. Primer paso. Hago todo lo que tenía que hacer y último paso, distribuyo el 2. Vamos a cerrar esto, así lo ven. Entonces, cuando distribuyo el 2, vamos a sacar los corchetes, me queda 2 por esto y 2 por 1. Y ahí me queda la parábola. Que lo que hace esta parábola es, mueve 3 lugares hacia la izquierda, sube 2 lugares y este 2 lo que hace es estirarla, que todavía no lo vimos, pero la estira. Entonces, 3 lugares hacia la izquierda, 2 lugares la estira verticalmente y sube 2 lugares. Vamos a ver otro ejemplo y ya con esto terminamos. Supongamos que nosotros tenemos... Profe, Sí. ¿por qué primero haces la subís y después la expandís? No, primero la expando y después la subo. Ah, bárbaro. Y listo. si no, la tendría que subir 1 y después sí expandirla todo. Lo que pasa es que ustedes todavía no saben qué hacemos con él cuando multiplicamos por 2. Que la estiro verticalmente, porque estoy tocando la función y no la variable. ¿Estirarla sería el último paso? No, sería el segundo, o sea, primero la puedo muevo parar, hacia la claro. izquierda, la estiro 2 unidades y después la subo. Ah. Pero la estiro no es la muevo, el estiro, que es otra cosa, que todavía no lo Dale, vimos. sí. O sea, lo corro primero para la derecha o para la izquierda, después la estiro y después Ajá. la subo la... Exacto. Bien. Supongamos que nosotros tenemos esto. Fíjense que adelante de la X hay un menos 1. ¿Sí? No hay un 1. Entonces, nuevamente, tenemos que sacar factor común. Bueno, esto es lo que me hace, a ver, menos, corchete, X al cuadrado. Esto sería menos, ¿qué toqué? Acá. Menos 5X, menos 8, corchete. O sea, saqué factor común de menos. Este menos que tenemos acá, igual que hicimos el 2. ¿Sí? Ahora trabajo normalmente ahí adentro. O sea, esto es parte de un binomio al cuadrado disfrazado. Por lo tanto, ¿cómo me va a quedar esto? ¿Qué me va a quedar? X menos raíz cuadrada de 5 dividido 2. No, raíz cuadrada de 5 no. Porque ¿No? este es el doble primero por el segundo. En el Ah, primero, es verdad. o sea, 5 medios. 5 medios, exactamente. Siempre divido por 2. Bien. Y cuando yo expando esto, ¿qué es lo que me faltaría restarle? 5 medios. No, 25 cuartos. 25 cuartos. ¿Me dicen cuánto da 25 cuartos menos 25 cuartos menos 8? Menos Menos 52 cuartos. 57 sobre 4.
¿Quedó 57? 57 cuartos. Y el último paso es distribuir ese menos. Entonces vamos a sacarle menos acá. Menos acá. Y este va a quedar en más. Bien. ¿Qué le pasó a esta función? Vamos a anotar todo esto acá. Control C, Control V. ¿Qué le pasó a esta función que es x cuadrado? Se reflejó con respecto al eje X. Sí. ¿Qué más? Corrió Se mueve. 5 medios hacia la derecha. Y Se sube refleja. 57 cuartos. Ajá. Y subió o sube 57 cuartos. Ah, claro. Viste que antes dijiste que el 2, ese que había antes, decía que mostraba que se estiraba. Ajá, exactamente. Esta acá, cuando es menos, o sea, sería que no, que sería que como antes, que se refleja en el eje. Según el eje X, exacto. Esto que Claro, no es como un número, ponele. No, no es como, es un número, es menos uno, pero no se estira ni se comprime, se refleja. Claro, yo te iba a decir que se estiraba 1, menos 1, digo. Pero no se va a poder estirar, pues es lo mismo con uno. Claro. Sí. ¿Qué más Profe, ves? ¿por qué te queda menos 57 digo 4? Menos 25 cuartos, menos 8, hay que sumar esos dos. Ah, se suman. Claro, porque son los dos negativos. Listo. Y acá, bueno, pero esto ya es lo último, ya estamos hoy. Por acá arriba está esto, o sea, nosotros dijimos en la 1.3 los desplazamientos horizontales y verticales. Y los alargamientos, acá tenemos una constante por la función se alarga verticalmente. Cuando yo divido esa constante por la función, se comprime verticalmente. Cuando yo afecto a la variable, se comprime horizontalmente y cuando divido la variable se alarga horizontalmente. Y acá está lo que vimos, cuando afecto a la función se refleja el eje X, cuando afecta a la variable se refleja el eje Y. Todo este cuadrito así lo vamos a seguir viendo en la clase que viene, cuando ustedes avancen con Rita, que es un poquito más de esto. Bien, y vamos a poder seguir con los otros ejercicios que tienen que ver con trabajar las gráficas, bueno, con todo esto. Pero la idea hoy era básicamente, bueno, poder introducirlos a este tema, acá hay una función, a completar cuadrados para que ya sepan de qué se trata, y la semana que viene seguimos con corrimiento cuando avancen con Rita. ¿Esto, profe, lo subís? Sí, ahora lo subo, A ver. Ahí está. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Podés solamente volver al cuadrito del principio en el que explicaba sus propiedades? ¿Se llama? Sí, eso está, igual está en el libro, lo recorté del libro. Estos. Sí, ahí en el segundo. Dice Sí. que cuando multiplicás a la función... 1 sobre C. No, el de arriba. Sí, es ese, perdón. Sí, Esto es como dividir por C. Claro. Acá multiplico por C y acá divido por C. Acá multiplico por C a la variable, acá divido por C a la variable. Este de acá, en vez de 1 sobre C, podría haber puesto f de x sobre C directamente. Supongo que lo hace para no confundir la forma de escribirlo. Claro. Claro, el primero multiplica tipo toda la función, el segundo la divide y después es puntual a la variable. A la variable. Esto, borrar, vamos a sacar esto. Esto si nosotros lo vemos en una gráfica,
Si nosotros tenemos, por ejemplo, ya que vieron trigonométricas, bueno, sí, se llama acá, seno de x, fíjense lo siguiente, si yo, no, lo voy a restringir para que lo puedan ver, pues yo no sé si lo van a ver, entre menos 3, menor x, menor a 3. 9, vamos, 9, 3 pi, más o menos. Bueno, restrinjo esto. Si yo multiplico el seno, ven que van entre 1 y menos 1. Si yo este seno lo multiplico por 2, tenía copiado cualquier cosa. Fíjense que ya deja de ir entre 1 y menos 1, va entre menos 2 y 2. Entonces, cada uno de los puntitos esto lo alarga hasta acá. Vamos a restringirlo de nuevo, así lo ven hasta ahí. Sería ¿Ven? como que multiplica la imagen. Exacto, afecta la imagen. Ahora, si en vez de, acá voy a tener que restringir eso, lo voy a tener que restringir de otra manera, pero bueno, no importa. Si yo ahora, ahí, vamos a sacar así no hacemos lío, y esto en realidad no debería ir entre menos 9 y 9, porque esto comprime, tendría que ir entre menos 4,5 y 4,5, porque esto comprime. Ahora ahí, ¿qué es lo que no le gusta? El punto, ahí está. Entonces, cuando yo afecto a la función, o sea, multiplico por 2, vamos de nuevo, cuando multiplico por 2 el seno de x, fíjense que me afecta a la imagen. En cambio, cuando multiplico por 2 a la variable, me afecta el dominio, me comprime horizontalmente cuando multiplico. Y cuando multiplico la función, me estira verticalmente. Y acá comprime horizontalmente, al revés de la lógica, de nuevo. Pero fíjense que la imagen va entre 1 y menos 1. No tocó para nada. Lo que cambia es el dominio, porque lo comprimió. Esto, como el dominio son los reales, lo tuve que comprimir para que lo vean, porque si no, no se van a dar cuenta de que lo comprimen. Porque si no, es desde menos infinito a infinito y no se van a dar cuenta. Por eso les comprimí el dominio. O sea, se los corté. Eso es lo que hace cuando multiplico. Y en el caso en que yo quisiera dividir, por ejemplo, se los estoy contestando porque me lo están preguntando, porque fíjense que la aplana a la función. Cuando divido por 2, fíjense que me va a la mitad. Este puntito que estaba acá se fue a la mitad. Este puntito que estaba acá se fue a la mitad. La comprime verticalmente. Y si yo quisiera dividir la variable, lo que hace es estirarla, esperen que acá esto debería ser entre menos 18 y más 18. Ay, qué pavota. Estoy cambiando mal, acá. Menos 18 y más 18. Porque la estira horizontalmente, al revés de la lógica. O sea que cuando afecta la variable, o sea, cuando es con la variable afecta el dominio y cuando es en la función la imagen. Exacto, siempre. Afecta, lo que no quiere decir que lo cambie. Porque si el dominio son los reales, por más que yo lo achique, lo estire, van a seguir siendo los reales. En cambio, si yo tengo un dominio restringido... Nada más que sube más o se corre más. Exacto. Si yo tengo un dominio restringido, sí. O una imagen restringida, sí voy a ver el cambio. Pero si no, no. O sea, si no, voy a ver cómo estira o cómo comprime, pero no voy a ver el cambio en el dominio o en la imagen. Acá pues se los restringí a propósito para que lo puedan ver. Ven que ahí el seno de x sobre 2, donde supuestamente debería dividir por 2, en realidad lo que está haciendo es estirarla horizontalmente, al revés de la lógica. Porque cuando yo divido por 2 a la función, la comprime horizontalmente. Y cuando divido la variable por 2, la estira horizontalmente, el otro verticalmente, dije al revés. Una pregunta, ¿esto va a pasar en todo tipo de funciones que multiplicarse o dividirse?
Sí. en la función afecte a la imagen y en la variable al dominio? En todo. Esto es para cualquier función, pasa exactamente lo mismo. Obvio que con la forma de la función con la que trabajemos, pero es para todos. Por eso el cuadrito me dice f de x, no me dice qué ley. F de x, cualquier f de x, función, ojo, siempre esa función. Cualquier f de x que le sumo una constante positiva va a subir, cualquiera, no importa qué función estamos hablando. A cualquier función que la multiplique por una constante positiva se va a alargar, no importa qué función estemos hablando. Puede ser que haya cosas que no se noten, por ejemplo, en esta. Si yo a esta f menos x quiero trabajarla con la x al cuadrado, no se va a notar. ¿Por qué? Porque la x al cuadrado es una función par. Entonces, no quiere decir que no le haya hecho nada. Yo tengo x al cuadrado y tengo menos x al cuadrado, y fíjense que es la misma cosa. ¿La reflejó con respecto al eje y? Sí, pero como es par, quedó igual. Claro, porque elevarla, o sea, el signo no le importa. Va a quedar Exactamente. Pero no quiere decir que no la haya reflejado con respecto al eje y. La rama esta la llevo para este lado y la rama esta la llevo para este otro lado. Pero quedó igual, porque es par. Y eso pasa en todas las pares. Que f menos x igual a f de x. Lo mismo me pasa con x al cubo. Si yo tengo x al cubo y yo la quiero reflejar a x al cubo con respecto al x, con respecto al y, como es un impar, es lo que hace el impar. O sea, fíjense que lo voy a hacer por parte. Control. A ver, no, al revés, esta. Yo primero a x al cubo primero la reflejo con respecto al eje y, o sea, afecté a la variable. Y después la reflejo con respecto al eje x, afecté a la imagen, o sea, afecté a la función, y fíjense, me quedó exactamente igual. No es que no cambió. Lo que pasa es que es lo mismo, porque menos x al cubo me queda menos x, por menos me queda más, o sea, x al cubo. Por lo tanto, f menos x es igual a f de x en una función impar. Hay movimientos que quizás, o hay estiramientos que quizás no se noten. Corrimientos, reflejado. Que no se noten, pero no quiere decir que no estén. O funcionan en todas las funciones. ¿Alguna otra duda? Igual vamos a seguir con esto. Esto no acaba acá. Falta un montón. Bueno, nos vemos entonces el miércoles que viene. Gaby, ¿me querés decir algo? ¿Quedó algo? Gracias. No, profe, gracias.